qué Hamás estaría ganando la guerra política contra Israel? Desde que comenzó la escalada del conflicto palestino-israelí, Tel Aviv aseguró que no cedería ante las peticiones del movimiento islamista Hamás, y que todo el conflicto se desarrollaría según sus condiciones. Sin embargo, ambas partes ya acordaron una tregua temporal que podría ser interpretada como una victoria política para el grupo palestino. Así lo asegura en un diálogo con Sputnik el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Ritter, quien sugiere que el país hebreo no calculó bien la sincronía entre sus objetivos políticos y sus objetivos militares, ya que su ofensiva no ha acabado de tajo contra Hamás, como en su momento prometió el primer ministro Benjamin Netanyahu. Básicamente, las exigencias políticas del movimiento radical islamista después de lanzar sus ataques contra Israel el pasado 7 de octubre fueron tres. La creación de un Estado palestino independiente, la liberación de los prisioneros palestinos encerrados en las cárceles israelíes y el fin de las incursiones de colonos y policías israelíes en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Esas son las tres grandes cosas. Hamás está en camino de lograr cada una de ellas. La guerra es una extensión de la política por otros medios. Hamás está ganando políticamente, afirma Ritter, quien también fue inspector de armas de las Naciones Unidas. De hecho, dice, el grupo palestino que gobierna en la Franja de Gaza ya ha conseguido liberar a decenas de prisioneros palestinos a cambio de entregar a varios de los rehenes que tomó violentamente hace semanas, en un ataque que dejó unos 1.200 muertos del lado israelí. Según Ritter, Israel tampoco midió bien la imagen que iba a construirse como país que viola sistemáticamente el derecho internacional al atacar incesantemente a la Franja de Gaza con bombardeos aéreos e incursiones terrestres. Un análisis reciente de la ONU indica que el número de civiles muertos desde el 7 de octubre en el enclave palestino duplica el de los últimos 15 años combinados. Además, señala que el 67% de las más de 14.000 personas fallecidas son mujeres y niños. El mundo se ha vuelto contra Israel. Israel ha sido expuesto como un estado criminal de guerra. Incluso Estados Unidos, que ha demostrado su capacidad para tragar sangre a litros, dice ya es suficiente, observa el experto. Y aunque hace unos días Netanyahu ordenó al servicio de inteligencia, el Mossad, acabar con los jefes de Hamás en donde quiera que estén, hasta el momento solo han sido eliminadas algunas cuantas cabecillas, al menos en lo que se ha revelado en información pública. La mayor parte de Gaza, el norte de Gaza, no está bajo control israelí, sostiene Ritter. Solo han asesinado a 1,000 personas de Hamás con armas ligeras. Todos esos bombardeos aéreos y solo consiguieron 1.000, ¿estás bromeando? ¿Qué te dice eso? Que Hamás sabe lo que está haciendo, que Hamás está en las profundidades de la tierra, que Hamás estaba preparado para esta lucha y esta lucha apenas había comenzado. Israel y Hamás acuerdan mantener su tregua temporal humanitaria tras negociaciones. El movimiento palestino Hamás anunció que la pausa humanitaria en la Franja de Gaza se prolonga por un día. La tregua humanitaria entre Israel y Hamás, en vigor desde el 24 de noviembre, iba a expirar este 30 de noviembre a las 7 hora local. Se ha logrado un acuerdo para extender la tregua al séptimo día, jueves 30 de noviembre, dice una declaración emitida por el Movimiento de Resistencia Islámica.
A su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed Ansari, confirmó que la tregua humanitaria en la Franja de Gaza se prolonga por un día. Las partes palestina e israelí han llegado a un acuerdo para extender la tregua humanitaria en la Franja de Gaza por un día más, 30 de noviembre, bajo las mismas condiciones de antes, que son un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria, en el marco de la mediación conjunta del Estado de Qatar con la República Árabe de Egipto y los Estados Unidos de América, anunció Ansari, citado por la Cancillería qatarí en la red social X. En declaraciones a la agencia de noticias QNA, el portavoz confirmó que continúan los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza. Por su parte, el ejército israelí anunció que mantendrá una pausa operativa en Gaza para facilitar las gestiones de mediación que buscan liberar más rehenes. A la luz de los esfuerzos de los mediadores para continuar el proceso de liberación de los rehenes y sujeto a los términos del acuerdo marco, la pausa operativa continuará, dice una escueta nota de prensa publicada por las Fuerzas de Defensa de Israel en Telegram minutos antes de expirar la tregua humanitaria en la Franja de Gaza. Más temprano el 30 de noviembre, Hamas afirmó que Israel se niega a canjear más presos palestinos por 7 rehenes, mujeres y niños, y los cuerpos de otras 3 personas que murieron en el cautiverio, para prolongar la tregua. Durante 6 días anteriores de la tregua, 4 iniciales y 2 de extensión, se canjearon 70 rehenes israelíes, en su mayoría mujeres y niños, por 210 presos palestinos sin delitos de sangre. Además, se restableció el flujo de ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible a la Franja de Gaza. Al margen del acuerdo de tregua, pactado con la mediación de Qatar, las milicias palestinas liberaron a casi 30 cautivos más, en su mayoría tailandeses. La nueva espiral del conflicto palestino-israelí, desatada con el ataque sorpresa que Hamas lanzó el pasado 7 de octubre, ha causado hasta la fecha unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos en Israel y más de 15.000 muertos y 36.000 heridos en Gaza, según los últimos datos oficiales. Numerosos países instan a Israel y Hamas a establecer un alto el fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de 2 estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.